Efectivamente, ha transcurrido mucho tiempo desde la última comparecencia del presidente del FROP en esta comisión, de hecho, más tiempo del previsto legalmente, y esto hace que se hayan acumulado muchas cuestiones y muy complejas, como ha podido verse en su intervención. Yo, en los 10 minutos disponibles, no puedo ocuparme como querría de todo, así que voy a concentrar mi atención en dos cuestiones. La crisis del Banco de Madrid, por su actualidad, y el tema del caso Bankia, centrado especialmente en las actuaciones del FROP. Sobre la crisis del Banco de Madrid, las autoridades españolas, la que usted preside y otras, evidentemente, tienen que explicar en esta cuestión algo difícil de explicar, porque cuando esta crisis comenzó estábamos ante una entidad muy solvente, con unos ratos de solvencia muy altos, y lo que había era un problema puntual, un delito de blanqueo de capitales. Cabía esperar que se actuase contra ese delito, contra los responsables, se investigase si estaban ligados estos delitos a la amnistía fiscal, si estaban ligados a casos de corrupción política, pero en principio no tenía por qué haber afectado esto a la entidad. Y sin embargo, esto, que era un delito concreto de blanqueo de capitales, por una gestión negligente, poco eficiente de esta crisis, se ha convertido en una crisis bancaria que ha terminado con intervenciones del Fondo de Garantía, con liquidación de la entidad, con pérdidas de empleo. Y ese desenlace, cuando se inició la crisis, no era inevitable, ni parecía el más probable. Y para llegar a este final, ha habido numerosos puntos oscuros, criticables, que voy a enumerar. Usted, como presidente del FROP, su gobernador del Banco de España, está relacionado con algunos de ellos, como indicaré cuando llegue a ellos. Lo primero que llama la atención es la tardanza de las autoridades españolas en actuar. Empiezo como terminaba el señor Coscubiela. Andorra es nuestro vecino, no el de Estados Unidos. Hasta hace poco estaba calificado como paraíso fiscal y hoy en día no oficialmente, pero hay escaso intercambio de información con España. No sorprende que sea la autoridad antiblanqueo de Estados Unidos quien destape esta cuestión y no nuestras propias autoridades antiblanqueo, siendo un país vecino al nuestro y que nos afecta mucho más en este tipo de actividades. Hay versiones, parte en la prensa, parte corroboradas por el Banco de España, que indican que el CEPLAC estaba investigando esta cuestión entre abril y junio del 2014 con visitas presenciales y que ese informe solo se terminó 8 meses después. ¿Cómo se explica que se firme, se termine 8 meses después el informe? ¿Y cómo se explica que se envíe al Banco de España, curiosamente, el 10 de marzo, el día de la propia intervención? No sé si usted o el secretario de Estado de Comercio o quién, pero esto son cuestiones que desde luego sorprenden y requieren aclaración. Llama también la atención que en el Consejo de Administración de esta entidad hubiese personas como el exdirector general de Inspección del Banco de España, como presidente, o como una exdirectora general del Tesoro en el anterior gobierno socialista. No porque no puedan estar ahí legítimamente, pero evidentemente esto plantea cuestiones de puerta giratoria. En su puesto anterior estuvieron relacionados con la entidad. Plantea a la opinión pública, cuando la actuación de las autoridades no parece todo lo eficiente, si eso se debe a otras causas o puede incluso tener que ver con este tipo de composiciones de los consejos de administración. No es algo, desde luego, de lo que yo esté acusando, pero no nos podemos extrañar de que se generen dudas en la opinión pública ante este tipo de situaciones. Tercera cuestión. La entidad se interviene el 10 de marzo y hasta el 16 no se establece un corralito, como se dice coloquialmente. Se impide la retirada de fondos. Y, evidentemente, durante esos días hay una masiva retirada de fondos, como cabía esperar. Usted lo ha indicado, un 20% en solo 3 días. La gran cuestión es por qué no se estableció ese corralito desde el principio, porque durante esos días hubo unas retiradas masivas previsibles y esto implica un trato desigual entre los que pudieron retirar todo su dinero y los que no lo retiraron. Y esto, además, es el mecanismo, uno de los mecanismos que fuerza la insolvencia de la entidad, porque para hacer frente a esas retiradas de fondo tiene que liquidar, malvender sus activos y los problemas de liquidez se transforman en problemas de solvencia. No parece que haya habido una buena coordinación con la CNMV, cuando fondos de pensiones, fondos de inversión, que no tendrían por qué verse afectados, porque no son patrimonio del banco, sufren también un corralito. Parece haber también fallos procedimentales, y aquí se le interpelo más directamente.
El Banco de España pidió el concurso al juez y fue el juez quien tuvo que requerir al FROP para que se pronunciase sobre si esa era la solución adecuada. No habría sido el procedimiento normal el contrario, que el Banco de España consultase al FROP y después acudiese al juez. ¿Considera usted que su institución ha sido ninguneada o saltada en este procedimiento o que el procedimiento ha sido el adecuado? Otra cuestión, también aquí le interpelo directamente. Ha dado usted una breve explicación de por qué esta opción era la adecuada, pero creo que tendría que dar explicaciones más amplias sobre si había mejores opciones. Y vuelvo al inicio de mi intervención. Si la entidad era solvente inicialmente, cuando todavía era solvente, simplemente se podía haber vendido a otra entidad. Y si la opción es el procedimiento concursal, que no todos los acreedores recuperen sus deudas para que esto no repercuta sobre el erario público, hay que explicar por qué en el caso de las cajas de ahorros no se procedió de esta manera, porque en el caso de las cajas de ahorros los acreedores extranjeros recibieron el 100% de sus créditos cuando habían prestado unas cajas de ahorros que no eran instituciones públicas. Como le decía, hay toda una cadena de cuestiones, algunas de las cuales creo que tienen directamente que ver con el FROP que usted preside, para explicar cómo un delito concreto de blanqueo de capitales se ha convertido en una crisis bancaria pequeña, localizada, pero crisis bancaria. Da la sensación, por hablar eufemísticamente, que ha habido una gestión poco eficiente de esta crisis. Paso a ocuparme del caso Bankia. Son infinitas las cuestiones que hemos tenido ocasión de debatir a lo largo de la legislatura. No recordaré en detalle el caso de los preferentistas, pero en los datos que usted da se ha visto como la solución que ellos han recibido es muy parcial e insuficiente. No insistiré en que los responsables últimos de esta crisis de las cajas recibieron premios, altas indemnizaciones, pensiones, altos salarios que a día de hoy no han sido restituidos, pero me ceñiré a las novedades que ha habido en este procedimiento y recordaré que estas novedades están directamente ligadas a la actuación de mi partido, Unión, Progreso y Democracia, en el caso Bankia. Y son dos novedades importantes. El informe de los peritos, que acredita que las cuentas de la entidad al salir a bolsa no reflejaban fielmente su situación, y la fianza multimillonaria que el juez impuso como consecuencia de ese informe. Y hay tres cuestiones sobre las que le quiero preguntar, sobre las que quiero debatir con usted. En primer lugar, como le dijimos al ministro de Economía en la moción que Unión, Progreso y Democracia presentó, no estamos de acuerdo con el reparto de costes de esta crisis. No estamos de acuerdo con que BCA, que es un 100% pública, un 100% del FROP, se haga cargo de la mayor parte de los costes de las reclamaciones, el 60%, y Bankia, que era la demandada, que era contra la que iban los afectados, se haga cargo solo del 40%, porque tiene que ser más costoso para el contribuyente, indudablemente, lo que se haga vía una entidad que es 100% pública que lo que se haga vía otra que solo es parcialmente pública. Segunda cuestión, y muy importante, el papel del FROP en el caso. Escuchando sus palabras, leyendo su documento, parece una actuación ejemplar, pero ¿cómo explica usted que la mayoría de las acusaciones, y entre ellas Unión, Progreso y Democracia, hayan pedido al juez que aparte al FROP del procedimiento? Porque a día de hoy actúa como perjudicado, como parte acusadora, y según el resto de partes acusadoras, no solicita pruebas al juez, obstaculiza sus propias peticiones de pruebas, la del resto de las partes acusadoras, está desacreditando el informe de los peritos y se opone a las fianzas, incluyendo las del resto de responsables en esta crisis. Y el tema de desacreditar los informes de los peritos no es un tema menor, porque si usted, su institución, está diciendo que las cuentas reflejaban correctamente la situación de la entidad, ¿cómo explica que pocos meses después tuviese que ser rescatada con un coste de más de 22.000 millones de euros? Usted nos está diciendo que en esos pocos meses, entre la salida a bolsa y la intervención, se generó un agujero de más de 22.000 millones de euros. El tema de las fianzas tampoco es menor. Con esas fianzas será frente a las demandas de los perjudicados, se resarcirá el daño de los perjudicados. Y termino con esta reflexión. Creo que en toda su intervención sobre las actuaciones en el caso Bankia ha confundido usted
el interés público con el tesoro público. Y el interés público es un concepto más amplio que el tesoro público. El interés público también cubre a los 600.000 estafados por Bankia, accionistas y preferentistas. Y la actuación de las autoridades públicas no puede limitarse a tener en cuenta las consideraciones que usted ha utilizado en su intervención. Imagine que en un país anglosajón, Estados Unidos, el Reino Unido, sus autoridades enfocasen un caso de estafa masiva que afecta a cientos de miles de millones de personas únicamente con la estrecha consideración que usted ha utilizado. ¿No es parte del interés público que se esclarezca la verdad? ¿No es parte del interés público que estos 600.000 estafados vean recuperar su dinero? En opinión de mi grupo, sí. Muchas gracias, señor presidente.